Determinar si el conjunto dado es un espacio vectorial, si no es espacio vectorial, indicar cuáles axiomas no se cumplen. El ejercicio propuesto es este, nos dicen el conjunto de matrices diagonales de n por n, n por n, o sea, matrices cuadradas, y puede ser 2 por 2, 3 por 3, y bueno, n por n, pues en términos generales. Bajo la suma de matrices y multiplicación por escalar usuales, es decir, la suma de matrices, como se ve al inicio del curso de álgebra lineal, suma de componente a componente, y multiplicar el escalar por una matriz que es el escalar que va a multiplicar a cada una de las componentes de la matriz. No hay nada raro ahí en la operación, en esas dos operaciones. Bueno, antes de dar inicio en sí al ejercicio, precisemos la definición tengamos bien presente la definición de matriz diagonal. Y nos dice de la siguiente forma, entonces, una matriz cuadrada, esta matriz tiene que ser cuadrada sí o sí, y bueno, por eso acá nos dicen n por n. Entonces, una matriz A, de esta forma, vamos a utilizar esta nomenclatura, esta escritura, estos paréntesis, pues, significan la matriz, y A sub i j es cada una de las componentes de la matriz. Entonces, digamos, si es 2 por 2, voy a escribirlo acá, digamos, una matriz cuadrada 2 por 2, por ejemplo, que sea, entonces, la posición A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Entre paréntesis, esta sería, por ejemplo, este sería un ejemplo, sería una matriz cuadrada de orden 2 por 2, y ahí pues estaría cada uno de estos, es el término A sub i j. Entonces, pues obviamente para no estar escribiendo todos estos componentes, toda esta escritura, se simplifica y se reduce de esta forma, queda pues, mucho más fácil y se va a entender que es una matriz. Y claro, imagínate si este es por 3 o 4 por 4, en sí, n por n, entonces pues no podríamos escribirlas todas, entonces se asume que aquí estamos involucrando a todas indiferentemente del orden, puede ser 2 por 2, 3 por 3 y de ahí para arriba. Bueno, eso sería. Entonces, bueno, es una matriz cuadrada, se dice que es diagonal, ¿sí? Si todos los elementos que no están, voy a subrayar aquí, todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, digamos que no están en la diagonal principal, una 2 por 2, digamos 4 y menos 3, y acá sería 0 y 0. ¿Sí? Esta sería la diagonal principal, entonces todos los que no están en la diagonal principal van a ser ceros. A esto se le llama una matriz diagonal. Clasifica como una matriz diagonal, pero entonces, digamos, también puede ser 3 por 3, ¿sí? Digamos, menos 1, 0, 0, 0, por ejemplo, un medio, 0, 0 y 0, por ejemplo, aquí también. Entonces, bueno, esta sería la diagonal principal. Y lo que no está en la diagonal principal, mira, son ceros. Entonces también clasifica como una matriz diagonal. Hay un cero en la diagonal principal, pero ahí no importa, no interesa. La definición dice que es lo que está por fuera diagonal tiene que ser ceros. Son ceros, aquí dice, son ceros. Bueno, incluso la matriz nula, ¿sí? Digamos que sea una 2 por 2. Ella clasifica, esta matriz nula clasifica como una matriz diagonal. Porque aquí está la diagonal principal y lo que no está en la diagonal principal son ceros. Y así, pues, si es una 3 por 3, que sea nula también, una 4 por 4. En sí, en fin, la matriz nula es una matriz diagonal. ¿Listo? O sea, en la diagonal principal de la matriz puede estar cualquier número. Lo que nos interesa es que por fuera de ella estén ceros. Eso es.
Bueno, esta sería una matriz diagonal y vamos a trabajar en sí, es con esta escritura aquí. Entonces, es decir, o sea, cada término de aquí, de estos, es igual a 0. Si la I es diferente de la J. Si te fijas aquí la I es igual a la J y 1, 1 y aquí también. O sea, los elementos que están en la diagonal principal, eh, la I es igual a J. Entonces lo que nos interesa aquí más que todo son los que son diferentes, los que están por fuera de la diagonal principal. A esos elementos van a ser ceros. Esto es lo que, es decir, todo este texto se reduce en esta escritura que es la que en sí vamos a utilizar. Entonces, bueno, espero haberme hecho entender ahí, que es muy importante precisar esa parte. Entonces, listo, ya teniendo esa precisión de la matriz diagonal, vamos a mirar lo de los axiomas. Bueno, entonces vamos a definir las dos operaciones que se utilizan, que vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio, este ejercicio, vamos a definir el conjunto V, lo vamos a escribir de una manera que lo podemos trabajar mejor, y las dos operaciones que vamos a usar. Entonces, el conjunto V es el conjunto de matrices diagonales n por n. Eso era lo que nos plantea el ejercicio. Lo vamos a escribir de esta manera para utilizarlo mejor, ¿sí? La escritura aquí. Entonces, V va a ser el conjunto de matrices A, o cualquier matriz, de esta forma, que es la que vamos a utilizar, tal que pues son matrices diagonales n por n. Entonces, eh, cada término A sub j es igual a 0 si I es diferente de J. Quiere decir que estos de aquí son los que no están en la diagonal principal, van a ser ceros. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que este conjunto son matrices diagonales. N por N, pues al ser diagonales tiene que ser N por N. Bueno, muy bien. Pues se utiliza esto para no estar haciendo toda esta escritura en texto, sino aquí pues más en términos matemáticos. Bueno, ahora vamos a definir la operación de suma, ¿sí? El planteamiento del ejercicio nos dice que es la suma usual, la normal, o sea, se suman dos matrices, sería sumar componente a componente. Pero entonces vamos a precisarlo, vamos a hacerlo en escritura matemática en sí. Entonces dice, bueno, digamos que tengamos dos matrices, una matriz A de esta forma, que pertenece a V. Quiere decir que si pertenece a V, pues es diagonal, ¿sí? Y otra matriz V puede ser igual, diferente, bueno, que pertenece a V también. Entonces vamos a definir la operación de suma, la voy a nombrar cruz bolita, la voy a llamar así. Me gusta utilizar esta escritura porque si bien aquí en este ejercicio nos dicen que es la suma usual, va a haber ejercicios donde no siempre va a ser la suma usual que siempre usamos, dependiendo del objeto que estemos trabajando. Entonces me gusta usar esta escritura. Esta escritura la estoy tomando del libro de Coleman, de álgebra lineal de Coleman. Me gustó cómo lo explican ahí, entonces también lo uso acá. ¿Vale? Es como definir una nueva operación, sino que esta operación nueva pues es la misma que hemos aprendido de sumar matrices. Bien, entonces, bueno, dice aquí, según el enunciado del ejercicio, es la suma usual de matrices, ¿cierto? Entonces, si nosotros sumamos la matriz A, sumamos cruz bolita con B, pues va a ser la suma que hemos aprendido, A más B. Aquí pues la suma ya sin la bolita. Significa que es la suma usual que hemos aprendido. ¿Y cómo se suma matrices de la manera usual? Es sumando componente a componente. Entonces, cada componente de esta matriz A se suma con su respectiva componente en la matriz B. ¿Sí? Aquí. Recordemos, es, por ejemplo, digamos que tú tienes uno que sea diagonal, ¿no? Tiene que ser diagonal, así. Entonces, si le sumamos 4, 0, 0 y digamos acá 0. Entonces el resultado
ahí tiene que ser componente a componentes, entonces sería 1 más 5, 1 más 4 serían 5 de una vez. Aquí serían siguientes dos ceros y menos 2 más 0, menos 2. Eso es lo que se reduce ahí. Ahora, lo que se está haciendo aquí es que esto es en términos generales, o sea, puede ser 3 por 3, 4 por 4 y de ahí para arriba. Bien. Bueno, entonces, bueno, es decir, se suman componente a componente las matrices. Es decir, es lo normal. Lo que pasa es que hay ejercicios, como te digo, en esta parte de espacios vectoriales que no siempre es la suma usual que hemos aprendido. Nos definen otra suma diferente. Bien, y eso es ahí donde choca a veces porque, pues sí, no, nos causa como rareza, pero bueno. Bueno, sigamos acá. Entonces, ahora vamos a definir, bueno, ahí ya queda la suma. Ahora definamos la multiplicación de escalar por vector, ¿sí? En este caso, pues el vector es una matriz, o sea que sería escalar por matriz. Entonces, nuevamente, tenemos una matriz A con sus términos aquí que pertenece a V. Al pertenecer a V, quiere decir que esta matriz es diagonal, ¿sí? Y vamos con un alfa, esta es la letra griega, alfa. Puedes utilizar otra letra, pero por lo general se utilizan letras griegas. O a veces se utilizan la letra C o la letra K. Bueno, alfa, un escalar y ese alfa va a ser un número real. ¿Sí? Al ser real puede ser positivo, negativo, el 0, el 1. Pueden ser los irracionales, pueden ser fracciones. La verdad es que puede ser cualquier número, pero que sea real, o sea, no nos vamos a los complejos, no, sería real. Bueno, y la operación multiplicación escalar por matriz también la voy a escribir con otro símbolo, va a ser punto bolita, la voy a llamar punto bolita, sino que como te digo, o sea, aquí es la misma operación que hemos aprendido. Entonces, según el enunciado del ejercicio, es la multiplicación escalar por matriz usual, es la normal que hemos aprendido. Entonces voy a definirla así, alfa punto bolita A, o sea, por la matriz A, va a ser la que hemos aprendido, la usual, esto sería la aquí, la usual. ¿Y a qué se refiere con esa operación usual? Es que el escalar ingresa a multiplicar a cada componente de la matriz. Recordemos esa operación acá, voy a explicarla acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, menos un medio, que sería un escalar, multiplicado por una matriz diagonal, digamos que sea menos 1, 0, 0 y un cuarto, por ejemplo. Entonces, la operación usual de escalar por matriz es que el escalar ingresa a multiplicar a cada componente. Entonces sería menos un medio por menos 1 nos da un medio. Menos un medio por 0 nos da 0, acá abajo nos da 0, y acá sería menos un medio por un cuarto, que sería menos un octavo. Bueno, a eso se refiere con escalar por matriz de forma usual. Y así pues si fuera 3 por 3, 4 por 4, en fin, n por n. Recuerda que este escalar es un número real. Que puede ser, por ejemplo, el número pi, que es un irracional, la raíz de 2, pueden ser fracciones, como la que utilizamos ahí, ¿sí? Pueden ser negativos, enteros, bueno, en fin, ¿sí? Bien, bueno, es decir, el escalar ingresa a la matriz a multiplicar a cada una de las componentes de la matriz. Bueno, entonces ya tenemos precisión en las dos operaciones que se van a utilizar para los 10 axiomas. Bien, hay que tenerlas ahí presentes. Hay que estar volviendo acá. Entonces, por favor, las anotas por ahí y porque en los axiomas las vamos a estar utilizando sí o sí. Bien. Ahora verifiquemos si cumple los 10 axiomas para hacer espacio vectorial, ¿sí? El conjunto V.
junto pues con las dos operaciones de suma y multiplicación por escalar que acabamos de definir que pues son las usuales, ahí no nos salimos de eso. Pero ten presente que va a haber ejercicios donde no va a ser la misma operación que has aprendido. Bueno, entonces vamos con el axioma 1, que sería la cerradura bajo la suma. El orden en el que voy a explicar estos axiomas no necesariamente siempre es así, hay libros que cambian un poquito el orden, pero en esencia es lo mismo, o sea, no hay problema con ese orden, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Estoy tomando el orden de acuerdo al libro de álgebra lineal de Grossman, más que todo. Bueno, vamos con la cerradura bajo la suma. ¿A qué se refiere la cerradura bajo la suma? Quiere decir que si tú sumas dos objetos, en este caso dos matrices, el resultado, dos matrices diagonales, digamos, si tú tomas una matriz A y le sumas una matriz B, y estas matrices son diagonales, el resultado, la idea es que nos dé otra matriz, o sea, nos va a dar otra matriz, pero el objetivo es que nos dé una matriz diagonal. Si se cumple eso, quiere decir que es cerrado bajo la suma. Si no, pues no, pues obviamente va a haber ejercicios donde no se cumple. Bueno, entonces, ya formalmente lo escribimos así. Entonces, bueno, tomamos dos matrices genéricas, A y B, y las escribimos así, ¿sí? A sub j, B y j, que pertenecen a V. Recuerda que si pertenecen a V, entonces son matrices diagonales y vamos a escribirlas de esta forma. Esto de aquí, recordemos, esta escritura que utilizamos al inicio es matriz diagonal. Eso es la traducción. Bien, entonces, listo. Eso hay que tenerlo bien presente, no lo voy a recordar más. Siempre que veamos esto, se traduce en que es una matriz diagonal. Bien. Bueno, listo. Sí, siempre que pertenece, porque vamos a tomar siempre matrices y vamos a decir que pertenecen a V, automáticamente, si pertenecen a V, entonces son matrices diagonales y las podemos escribir de esta forma. Bien, eso sería ahí. Entonces tenemos esos dos objetos, dos matrices, y los sumamos. A, cruz bolita, B, suma B. Según como se ha definido esta suma, es la suma usual, por definición de cruz bolita. Es esto, A más B, ¿vale? A, pues es esta escritura, es lo mismo. B es esto de aquí, ¿sí? Y pues son matrices diagonales aquí. Como es la suma usual, según la definición de cruz bolita, pues es sumar componente a componente. Es de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando sumas eso, componente a componente? O sea, los que están por fuera de la diagonal siguen dando ceros porque nos va a quedar 0 y 0. O sea, digamos que tú tienes 1, 0, 0, 4 y le sumas otra matriz diagonal. Estos son ejemplos, ¿no? Estos no van en la demostración, sino que son ejemplos para explicar lo que sucede ahí, pero no lo debes escribir en la demostración. Entonces, digamos, si tú sumas estas dos, fíjate que los que no están en la diagonal siempre va a ser 0 más 0, o sea que va a dar 0. Aquí nos da 3. ¿Sí? A eso es que se refiere esto. Lo que está en la diagonal principal puede dar 0 incluso, puede dar 0, pero la verdad es que no nos interesa mucho. Nos interesa más que todo es que lo que no está en la diagonal principal sean ceros. Y cuando sumamos componente a componente, eso se sigue conservando. Entonces, por eso aquí escribo que se conserva, o sea, al sumar componente a componente sigue dando 0, siempre y cuando i sea diferente de j. Bien. Ok. Estos como son ejemplos no van en la prueba, recuerda, es como para aterrizar un poquito lo que sucede ahí. Bueno, entonces esta suma pues es este resultado y resulta que la matriz que obtenemos vuelve a ser una matriz diagonal
quiere decir que está en V, ¿sí? Pertenece a V. Significa que V es cerrado bajo la suma. Entonces el axioma 1 se cumple. Bien. El axioma 2 es asociativa de la suma de vectores. Aquí en este caso vectores son, en este caso pues son matrices. Entonces para este axioma debemos tener tres matrices, tres objetos. Vamos a definirlas aquí. Una matriz A de esta forma pertenece a V, o sea que es diagonal. De la misma forma una B y una C. ¿Sí? Genéricas, matrices genéricas, pueden ser la misma, diferentes. Bueno, por eso se utiliza con letras, para abarcarlas a todas. Como pertenecen a V, pues pueden ser 2×2, 3×3. Eso sí, como aquí vamos a hacer la suma, o sea, si todas tienen que ser 2×2 o todas 3×3, 4×4, porque vamos a hacer la suma y la suma está definida para matrices de igual tamaño. Bien, entonces, lo que debemos probar aquí es iniciar de esta parte, mira, es asociar A y B, A sumado B y sumado C queda por fuera. Entonces lo que vamos a llegar es que se asocia luego al final es B con C. Y A queda por fuera, o sea, es una diferente asociativa aquí. Eso es lo que debemos verificar, ¿bien? Entonces, ¿cómo se hace? Miremos aquí. Bien, entonces, bueno, iniciamos de aquí y por definición de cruz bolita queda de esta forma. Ah, bueno, solamente en el paréntesis, ¿sí? Vamos por partes. Despacio ahí, vamos ahí por partes. Luego, la misma acá la sacamos por definición de cruz bolita. ¿Sí? Vamos ahí despacio. Sabemos que A es esta matriz, B es esta matriz y C es esta matriz. Recuerda que aquí cuando escribimos de esta forma, estamos abarcando todas las componentes de la matriz, ya sea 2×2, 3×3, n por n, en fin, n por n. No es solo una componente, ¿no? Aquí es cualquier n por n. Bueno, lo que significa aquí es que son matrices diagonales, ¿bien? Bien, entonces ahora lo que hacemos es sumar estas dos que están aquí en este paréntesis, estas dos matrices. Como es la suma usual de matrices, pues se suma componente a componente. Entonces, esto de aquí ya es una sola matriz. ¿Sí? Si sumamos dos matrices, pues nos da otra matriz y además esa otra matriz es diagonal por el axioma 1. Bien. Ahora sumamos esta matriz con esta otra, también por la suma usual de matrices. ¿Sí? Y aquí hay que conservar este paréntesis, ¿vale? Estamos sumando esta componente con esta componente, en genérica, pues. Bien, hasta ahí. Ahora, ya estando ahí, recuerda que estos son numeritos que están dentro de la matriz. Entonces, podemos utilizar la propiedad asociativa de la suma en los números reales. Entonces, los podemos asociar de esta forma. B y C, la componente B con la componente C. ¿Por qué podemos utilizar esta propiedad? Porque aquí lo que estamos probando es lo de matrices, no estamos tomando lo de reales. O sea, de algo debemos partir como seguro, no todo va a ser probable aquí, o sea, no va a ser para probar. Al menos todas estas propiedades en los números reales las podemos utilizar como verídicas, como verdaderas. Entonces, todos esos axiomas de los números reales. Bien, entonces lo podemos usar para pues asociar estas componentes. Después de asociarlas, mira que nos empezamos a regresar para sacar esto acá. Entonces, aquí esta suma la separamos, suma de matrices. Y luego separamos estas dos, suma de matrices también. Ya reemplazamos este es A, este es B y este es C. Y volvemos a utilizar la definición de cruz bolita para regresar. Ahora de afuera hacia adentro.
Primero esta que está fuera de esta operación y luego la que está dentro del paréntesis. Y mira, así hemos llegado a que el paréntesis ha quedado acá, ¿sí? Eso era lo que queríamos probar, o sea, la asociativa. O sea que se puede asociar de diferentes formas en la suma de matrices diagonales. Bien. Bueno, quiere decir que esta igualdad se cumple, así que el axioma 2 sí se cumple. Bien. Axioma 3, idéntico aditivo. Este axioma consiste en que debemos garantizar que existe, en este caso va a ser la matriz nula. Esa matriz nula es cada una de sus componentes es 0, ¿sí? La voy a nombrar así con la letra N, pues de nula, pero pues la verdad no creo que la encuentres así en los libros ni nada de eso. Por lo general va a estar escrita con el 0, con una flechita arriba que significa que es un vector. O si no, la vas a encontrar con el 0 pero en negrilla. Para aclarar, estas dos escrituras aclaran que no es el 0 como un número real, porque pues aquí estamos con matrices. Entonces, eso es. Sino que a mí me parece que estas dos escrituras confunden un poco, porque a veces se va a pensar que son números reales, ¿sí? Entonces confunden. Entonces he decidido nombrarla así N, no hay problema. Y bueno, si ya te coloca algún problema, pues la escribes así. Pero más que todo, bueno, también para explicarlo, me gustaría precisarlo con la N de nula, para precisar que tener más presente que es una matriz. Es la matriz nula. Bueno, esa matriz pertenece a V. Tengamos presente ahí, recordemos que la matriz nula, digamos si tenemos la matriz 2 por 2, la nula, 2 por 2, indiquemos que esta es la diagonal principal, y para que pertenezca a V, es decir, para que sea matriz diagonal, los elementos por fuera de la diagonal tienen que ser ceros, y efectivamente son ceros. En la diagonal son ceros, pero la verdad es que no nos importa lo que esté en la diagonal, eso no nos interesa. Lo importante es que por fuera de la diagonal principal sean ceros. Y sí, entonces que cumple, no hay problema. Así sucede con 3 por 3, la matriz nula 3 por 3 y en sí n por n. Bien. Bueno, voy a ahorrar esto. Recuerda que estos son ejemplos, no hacen parte de la demostración, son como para aterrizar el concepto, para entenderlo mejor, pero no los puedes escribir en la demostración. Bueno, esa matriz nula pertenece a V y ella nos va a ayudar con esto, mira, tal que para toda matriz A que pertenece a V, o sea, toda matriz diagonal de V, se cumple lo siguiente, mira, si nosotros sumamos la matriz A con la matriz nula, esta matriz es única, esta nula, sí, esa es única ahí. Entonces, si nosotros la sumamos, bueno, aquí el primer paso es por definición de cruz bolita, pues queda así. La matriz A es esta, la matriz nula es esta. Son diagonales. Y por suma usual de matrices se suman componente a componente. Entonces imagínate, si tú sumas la componente de una componente de esta matriz con el 0, porque esta de acá todos son ceros, entonces sería con el 0, si lo sumas, pues se da el mismo número de acá. Esta suma, ¿por qué la puedes usar? Por la propiedad del idéntico aditivo en los reales. Estos axiomas de los reales, efectivamente los podemos usar, ¿sí? Bien. Si es sumar un número con el 0, pues da el mismo número. Y esto, pues, es la matriz A. Entonces, a eso se refiere el idéntico aditivo. O sea, si tú sumas una matriz con la matriz nula, vuelve y te da la misma matriz. Bien, eso es. Entonces, afortunadamente aquí, pues, sí existe esa matriz. Bueno. A veces en los libros, o depende, bueno, de tu profesor o profesora, pues lo podrían dejar aquí. Y no hay lío, no hay problema. Pero a veces piden la otra forma y pues es más de lo mismo. O sea, tampoco es que... Es decir, como para ser estrictos, habría que probarlo en el otro orden. Pero pues, la verdad es que es más de lo mismo, ¿sí? Solo es cambiar el orden aquí, mira, y ya.
Entonces, bueno, si nomás te van en la parte de arriba, mejor, no hay problema y ya, ahí ya quedarías. Y no, no es necesario hacer todo esto. Bien, entonces quiere decir que n, la matriz nula, si le sumamos la y en el otro orden también, pues vuelve y nos da la matriz, la misma matriz. Es eso lo que dice el axioma 3. Así que el axioma 3 sí se cumple. Bueno, axioma 4, el inverso aditivo. Entonces, debemos garantizar, y efectivamente aquí sí existe esta matriz, la voy a nombrar menos A, y cada una de los componentes va a estar con este menos aquí, que pertenece a V, o sea, es una matriz diagonal. Tal que para toda matriz A que pertenece a V se cumple lo siguiente. ¿Sí? O sea, bueno, o sea, hacer la suma de estas dos matrices en sí nos tiene que dar la matriz nula. O sea, por ejemplo, voy a explicarlo con un ejemplo qué es lo que pasa ahí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tomemos una 2 por 2. Estoy tomando matrices 2 por 2 como para explicarlo más rápido, ¿no? Porque pues, es lo mismo si hacemos una 3 por 3 o 4 por 4, en fin. Bueno, una 2 por 2, a ver, 4, 4, 0, 0 y 2, por ejemplo. Digamos que esta sea la matriz A. Entonces, esta es diagonal. Lo que debemos garantizar es que cada matriz, en este caso esta en particular, existe una matriz menos A, donde va a quedar así. A eso es que se refiere. Y mira que si nosotros sumamos A más menos A, nos da la matriz nula, que sería 4 menos 4, nos da 0. 0 más 0, 0. 2 menos 2, nos da 0. O sea que al sumarla nos da la matriz nula 2 por 2. Y así, en fin, una matriz n por n. A eso se refiere. Entonces, aquí en términos generales, existe esa matriz para cada matriz A. La sumamos. A cruz bolita menos B, menos A, perdón. Por definición de cruz bolita queda así. Esta A es esta de aquí. Son matrices diagonales. Por la suma de matrices usual, se suman componente a componente. En este caso se van a restar. Y el restarlo nos va a dar 0, que fue lo que hicimos ahora. Nos va a dar 0. En cada una de sus componentes nos va a dar 0. Y a esto se hace por el inverso aditivo en R, en los reales. El inverso aditivo en los reales. Y bueno, esta matriz donde cada uno de sus componentes es 0, esta matriz n por n, pues es la matriz nula que habíamos encontrado en el axioma anterior, en el axioma 3. Entonces sí se cumple, existe cada una de ellas. Bien. Y bueno, así como se hizo en el axioma 3, aquí sería solamente cambiar el orden, como te digo. En ocasiones te van a pedir que lo pruebes en los dos órdenes, cambiando el orden aquí. Pero mira que es más de lo mismo, suele ir cambiando el orden y ya, eso es lo mismo. Si no te piden la prueba con cambiando el orden, pues solo dejas uno y ya, no hay problema. Bueno, aquí entonces toda esta igualdad se cumple, da la matriz nula, entonces el axioma 4 sí se cumple. Axioma 5, conmutativa de la suma. Conmutativa quiere decir que podemos cambiar el orden de los sumandos. Entonces, vamos a utilizar dos matrices, una matriz A, que pertenece a V, y una matriz B, que pertenece a V. Sumamos A más B, y debemos llegar acá, mira, a cambiar el orden, B más A. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, primero sacamos aquí, por definición de cruz bolita, queda así, A más B. A es esta, B es esta, son matrices diagonales, porque pertenecen a V. Pertenecen al conjunto. Entonces, bueno, por la suma de matrices usuales que nos han definido, nos han planteado el problema, se suma componente a componente. Ya teniéndola aquí, componente a componente, cada una de esas componentes es un número real.
entonces nosotros podemos cambiar el orden, ¿sí? Eso lo podemos hacer porque en números reales hay una propiedad que es la conmutativa de la suma. Pero entonces, mira, eso lo podemos hacer solo ya cuando estamos dentro de la matriz, en las componentes, ¿sí? No podemos cambiar el orden en las matrices, que eso es lo que queremos probar aquí. Bueno, y ya estando aquí, volvemos y separamos. O sea, aquí sería por la suma usual de matrices, sería separar así. Y este pues es B y este es A y ya, ahí hemos llegado. Entonces el axioma 5 pues también sí se cumple. Vamos con el axioma 6, que ya ingresamos acá con la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿a qué se refiere este axioma? Quiere decir que si nosotros tenemos un escalar y lo multiplicamos, hagamos el ejemplo acá, digamos un escalar, digamos el número pi, que es un escalar, es un número real, y lo multiplicamos por una matriz diagonal, digamos que sea aquí 0, 0, 0 y menos 4, por ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, que recuerda que es la operación usual, o sea que nos va a quedar pi por 0, nos da 0, 0, 0 y acá nos va a quedar menos 4pi. Entonces, la idea, o bueno, lo que necesitamos es garantizar que al multiplicar el escalar por la matriz, vuelve y nos da una matriz diagonal. Efectivamente, si miran en este ejemplo, pues se da, pues la idea es probarlo para todas las matrices n por n. Bien, eso es lo que se refiere a este axioma. Bien. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a tomar un alfa escalar, es un número real, una matriz A que pertenece a V, entonces es diagonal, y tomamos el escalar y lo multiplicamos por la matriz A, punto bolita. Nosotros hemos definido, bueno, yo he definido punto bolita así. El escalar por la matriz, bueno, aquí esta es matriz diagonal, y cuando el escalar ingresa a la matriz, ingresa a cada una de sus componentes. Es la multiplicación usual de escalar por matriz. ¿Sí? El alfa multiplica cada una de las componentes. ¿Y qué pasa? Como vimos en ese ejemplo, si nosotros lo hacemos en una matriz n por n, en general, el resultado que da aquí sigue siendo una matriz diagonal. O sea que cada una de estas componentes va a ser 0 siempre y cuando estén por fuera de la diagonal principal. Sigue dando 0. O sea, por fuera, ¿no? De la matriz, de la diagonal. O sea que este resultado es una matriz diagonal, otra vez. Entonces, este alfa por A está en V. Significa que V es cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Quiere decir que el axioma 6 sí se cumple. Axioma 7 es primera ley distributiva, se le suele llamar. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a necesitar dos matrices, una matriz A y una matriz B, que pertenecen a V. Y necesitaríamos un escalar, un alfa escalar, quiere decir un número real. Y mira lo que debemos hacer. Como es distributiva, es la primera ley distributiva, la idea es que este alfa se logre distribuir a multiplicar a la primera matriz y a la otra matriz, ¿sí? Pues no lo podemos hacer de forma así como tan inmediata, entonces eso es lo que debemos probar. Veamos. Bueno, entonces sería alfa por la suma de estas dos matrices, así como la hemos definido, punto bolita y suma bolita. Entonces lo primero es sacar esta cruz bolita por definición de cruz bolita. Queda así. Y la sumamos, estas dos matrices, que son diagonales. Esta A, pues es esta B. Por la suma usual de matrices es sumar componente a componente, ¿sí? Esto de aquí que nos ha quedado aquí es una matriz, n por n, ¿sí? Ojo, ahí es una matriz.
Bueno, ahora sí vamos a ingresar el alfa. Por definición de punto bolita, es de esta forma. Y como es la multiplicación usual de escalar por matriz, el escalar ingresa a multiplicar a cada una de las componentes. Pero estas componentes ya están sumadas, ¿sí? Del paso anterior ya está sumado. Bueno, entonces ya estamos aquí. El alfa es un escalar y cada una de esas componentes son números reales. ¿Sí? Alfa, todos estos tres son reales. Entonces aquí podemos hacer propiedad distributiva de los números reales, que es el alfa se distribuye, ingresa aquí, distributiva aquí. Entonces queda de esta forma. Bien, eso era lo que queríamos probar, pero mira, esto de aquí son números reales dentro de la matriz, o sea, esto sucede en cada una de las componentes de esa matriz n por n. Hay que abstraernos a eso, imaginarnos lo que está sucediendo ahí, ¿sí? ¿Listo? Y como está aquí en paréntesis, esto lo que está significando es que es una matriz n por n. Bueno, ya habiendo distribuido este alfa, lo que hacemos es regresarnos y ir separando. Entonces, como aquí hay una suma, lo separamos. La suma de matrices, estas son matrices, por la suma usual de matrices. Y por la multiplicación usual escalar por matriz, podemos en cada una de estas matrices, en esta matriz podemos sacar el alfa y en esta matriz también sacamos el alfa. Y bueno, este es A y este es B y aquí es simplemente regresar por definición de estas dos operaciones, regresamos a esta forma. Entonces, mira, hemos logrado separar el alfa para A y alfa para B con sus operaciones, ¿sí? Aquí. A eso era lo que queríamos llegar, entonces el axioma 7 sí se cumple. Axioma 8, segunda ley distributiva. En este axioma necesitamos tomar una matriz que pertenece al conjunto B. Recordemos que estas matrices son matrices diagonales. Y necesitamos tomar dos escalares alfa, beta, escalares. Estos escalares son reales, números reales. Entonces aquí lo que debemos probar es esta igualdad. Iniciamos desde aquí y es la segunda ley distributiva. Lo que ocurre aquí es que debemos lograr distribuir la matriz para los dos escalares y nos quede de la siguiente forma. Nos quede de esta forma, entonces nos quede el primer escalar alfa con la matriz y beta con la matriz igual. Muy bien. Y podemos ver, bueno, esta axioma sí se cumple, vamos a argumentarlo, vamos a justificarlo y a explicar por qué. Algo hay que tener aquí muy importante, y es que esta suma de aquí, miren que yo no le he colocado la bolita, no es bolita, no es la suma que estamos trabajando en este ejercicio, que se nos ha definido en este ejercicio. Porque esta suma de aquí es la suma de escalares. Suma de escalares. Bueno. Y cuando esta matriz logra distribuirse para los dos escalares, utilizando este punto bolita que la hemos definido, ya esta suma, no podemos volver a colocar esta suma, porque esta suma de acá, esta cruz bolita, ya es la suma de dos matrices, porque este escalar con esta matriz es una matriz. Y este escalar con esta matriz es otra matriz, o sea que aquí ya los objetos matemáticos son diferentes. Aquí son suma de matrices la operación y acá es suma de escalares que son totalmente diferentes. Ok, bueno, es muy importante tener eso en cuenta y por esa razón, es una de las razones por las cuales yo siempre utilizo esta cruz bolita, porque sobre todo en este axioma puede generar confusión, puede prestarse para confusión y pensarse que esta suma de aquí es la misma de acá. Si yo pues dejo esta suma así, sin la bolita, voy a pensar que es la misma suma. Puedo pensarlo, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas son matrices. Si se tiene bien precisión de los objetos que están sumando, pues no genera confusión. Pero
Para evitar eso, pues yo prefiero definirlas así, como pues siempre he trabajado en este y en los otros ejercicios. ¿Ok? Y esta escritura la he tomado siempre pues, del libro de álgebra lineal de Coleman. Me gusta cómo lo explica y lo explica con esta simbología. Por eso lo explico de esa manera. Bueno, entonces vamos a explicar por qué si se cumple ese axioma. Ya después de haber hecho esa precisión, veamos acá. Entonces, lo primero es trabajar con la punto bolita. Por definición de punto bolita, pues nos queda así. Bien, eso ya lo teníamos definido. Ahora simplemente reemplazar A, pues es esta, A sub JI, ¿sí? Sabemos que esta matriz, esto de aquí es una matriz con sus componentes. Sabemos que es una matriz diagonal y entonces cada una de sus componentes es igual a 0, siempre y cuando no están ubicados en la diagonal principal. Bueno, matriz diagonal. Ok, bueno. Entonces esta de aquí es una matriz. Aquí hay que tener muy en cuenta el objeto con el que se está trabajando. Esta de aquí es una matriz y estos son escalares. Son diferentes los objetos. Aquí tenemos un escalar más otro escalar. Entonces la suma es un escalar. ¿Sí? Es un real. Sumar un real más otro real es otro real. Recordemos que los escalares aquí son reales. Son números reales. Bueno, entonces aquí podemos utilizar la multiplicación usual escalar por matriz, que sería el escalar ingresa a multiplicar a la matriz a cada una de sus componentes y nos queda de esta forma. Bueno, este paréntesis aquí ya estamos otra vez con otra matriz, una matriz donde cada una de sus componentes está multiplicando por esta suma de escalares. Esta operación que ocurre en cada una de las componentes son números reales, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer propiedad distributiva de en los números reales con respecto a la suma. Esta es la suma de reales y esta multiplicación que está aquí es en los números reales. Entonces esa propiedad existe, la podemos usar. Separamos este numerito de aquí que es un real, lo separamos para alfa y para beta. Ok, aquí son números reales. Muy bien, cada una de las componentes de esta matriz queda de esta forma y ahora lo que podemos hacer es separarlas utilizando pues, la suma usual de matrices. Las separamos de esta forma y ahí ya empezamos a regresar, ya hemos separado, ya, mejor dicho, ya lo hemos distribuido la matriz A. Ahora sacamos los escalares utilizando multiplicación usual escalar por matriz, ¿sí? Y ya simplemente esta matriz pues va a ser la A, y por definición de cruz bolita y punto bolita, las dos operaciones que estamos usando, nos queda de esta forma, ¿sí? Y así hemos probado esta igualdad, que es el axioma 8, que sí se cumple, ¿ok? Axioma 9, ley asociativa de la multiplicación por escalares. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos aquí en este axioma? Bueno, necesitamos una matriz que pertenece a V y dos escalares que son reales a la larga. Y, bueno, a ver. Bien, mira, lo que debemos probar es lo siguiente. Aquí tenemos los dos escalares, pero está asociado este beta con la matriz. Están aquí en un paréntesis. Eso quiere decir que están asociados. Y lo que debemos llegar es a que queden asociados son los dos escalares y la matriz quede acá afuera, ¿sí? Eso es ese tipo de asociatividad. Bueno, bueno, aquí igual que algo parecido que en el axioma anterior, hay un detalle muy importante de tener en cuenta, mira. Y es que, mira, aquí, cuando lleguemos a esta parte, mira, alfa y beta son escalares, o sea, son reales. Entonces, esta operación de aquí es la multiplicación en los números reales, es multiplicar un real por otro real.
Esa operación la podemos tomar con tranquilidad, la podemos asumir como verdadera, no necesitamos definirla. Y por eso no, aquí no le vamos a colocar punto bolita, porque pues no, o sea, así no hemos definido. Lo que hemos utilizado esta punto bolita es escalar por matriz, como está aquí, escalar por matriz. No hemos definido escalar por escalar, ¿sí? Esa la tomamos de los reales, ¿bien? Entonces, ojo ahí. Bien. Bueno, voy a profundizar un poquito ahí porque, bueno, normalmente lo vas a encontrar aquí al final, esto lo vas a encontrar así, alfa, beta y A, sin la punto bolita. Entonces ahí es donde yo digo que a veces se empieza a generar como confusión, porque a veces se piensa que esta operación de aquí es la misma de acá. Entonces por eso es que me gusta diferenciarla acá con otra escritura. Es eso, simplemente. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, partimos de aquí y empezamos a quitar este punto bolita. Entonces, primero el del paréntesis, por definición de punto bolita. ¿Sí? Aquí. Bueno, esta A, pues es esta matriz, que es una matriz diagonal, y por multiplicación usual, escalar por matriz, pues el escalar ingresa a multiplicar a cada componente de la matriz n por n. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora quitamos esta de acá, definición de punto bolita, queda así. Y lo mismo, o sea, recuerda, esto de aquí es una matriz n por n, donde ya el escalar está multiplicando a cada una de las componentes de esa matriz. Entonces ahora el alfa ingresa a la matriz. Y de la misma forma, ¿verdad? Por la multiplicación usual escalar por matriz, el alfa ingresa a multiplicar a cada componente de la matriz. Pero hay que dejarlo así en este paréntesis, cada componente. Ya estando aquí, cada uno de estos, alfa, beta y esta componente, son números reales. Esto pasa, imaginémonos ahí, abstraigamos ahí un poquito, esto pasa en cada una de las componentes. Vas haciendo el recorrido en cada una de las componentes n por n. Entonces aquí, como ya son números reales, nosotros podemos utilizar la propiedad asociativa de la multiplicación en los números reales, que podemos asociar entonces alfa y beta, que es lo que necesitamos asociar. Pero recuerda eso en cada una de las componentes. Y este paréntesis de acá significa que esto todo es una matriz. Bueno, ya estando ahí, estos dos son escalares. Si tú multiplicas un escalar por otro escalar, pues vuelve y te da otro escalar. O sea, y eso no hay que probarlo, eso ya es seguro. Son propiedades de los números reales. Entonces, como este es un real, lo podemos sacar. Lo podemos sacar de esta matriz. Esto es una matriz. Aquí ya no es un real, esto todo es una matriz. Lo que está dentro de la matriz, sí son componentes que a su vez son números reales. Bueno, este es un escalar, lo sacamos. ¿Por qué lo podemos sacar? Por la multiplicación usual escalar por matriz. Bueno, ya estando aquí, esta pues es la matriz A. Y ya ingresamos la operación punto bolita. ¿Sí? Y aquí, recuerda, no la ingresamos porque esto es multiplicación en los reales. Y mira, entonces hemos separado. Aquí es donde a veces uno se confunde. Y voy a demorarme un poquito aquí porque mira, o sea, como acá se inicia punto bolita en los dos, y acá faltaría eso, entonces alguien diría, no, aquí falta el punto bolita. No. Pilas ahí. Porque acá sí está, porque acá es escalar por matriz. Esto es una matriz. Como esto es una matriz, lo puedes multiplicar por un escalar, punto bolita. Pero acá no. Estos de aquí son escalares, no son matrices, son números reales. Bien. Si no vas a utilizar esto de punto bolita, entonces siempre ten presente esa parte, ¿vale? Diferenciar sobre todo en el axioma 8, en el axioma 9, diferenciar eso. Bueno. Muy bien, entonces el axioma 9 sí se cumple. Y vamos con el último axioma, el axioma 10.
Y bueno, llegamos al último axioma, el axioma 10, y con eso terminaríamos el ejercicio. Entonces acá necesitamos una matriz para toda matriz A que pertenece a V. ¿Sí? Una matriz, entonces es una matriz diagonal. Y utilizamos el número 1. El número 1 es, por defecto, ya es un escalar. Es escalar. El número 1 es un número real. Entonces ya por defecto es escalar. Entonces sería, es multiplicar ese número 1 por la matriz y te tiene que dar la misma matriz. Bueno, aquí, sin importar el planteamiento del ejercicio, cualquier otro ejercicio, siempre vas a utilizar el 1 como número real. Aquí no te va a cambiar eso. Siempre es el número 1, como lo conocemos. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo llegamos acá? A ver qué argumentarlo, porque alguien dirá, no, pues uno por cualquier cosa, pues da, sí, o sea, eso es lógico, pero aquí pues hay que explicarlo, o sea, como el paso a paso. Es la demostración, la prueba. Entonces, 1 punto bolita por A, por definición de punto bolita, nos queda así. ¿Qué es esto de aquí? Es el número 1 multiplicando a una matriz diagonal. Si tú multiplicas el número 1, que es un escalar, al multiplicarlo por la matriz, el número 1 ingresa a multiplicar a cada componente de la matriz, n por n. Eso por la multiplicación usual, escalar por matriz. Entonces ten presente, el número 1, imagínate, va multiplicando a cada una de las componentes, ¿sí? A cada parte. ¿Y qué pasa aquí? Resulta que el número 1 es el número real y cada componente cada componente de la matriz es un número real. Entonces, por la propiedad del idéntico multiplicativo en los números reales, el 1 por un número real, pues vuelve al número real, ¿sí? La tabla, como quien dice, la tabla multiplicativa del 1, es eso, lo que sucede aquí. Entonces nos vuelve y nos queda la misma componente en cada una, en la matriz. Y esta matriz, pues es la matriz A. Así se argumenta de esa forma. Y bueno, quiere decir que el axioma 10 sí se cumple y mira, todos los axiomas se cumplen. Por lo tanto, el conjunto V, como nos lo plantearon en el ejercicio con las dos operaciones, sí es un espacio vectorial. Y bueno, ahí ya terminaremos el ejercicio. Espero que te haya sido útil la explicación, que me haya hecho entender. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.